Este video está dedicado a mostrar cómo solucionar una ecuación de segundo grado. Para esto, primero vamos a enunciar un teorema que nos dice cuáles son las soluciones de una ecuación cuadrática. Inmediatamente después veremos cómo se deducen estas soluciones de las que nos habla este teorema. Posteriormente veremos algunos ejemplos y ya en la parte final resolveremos algunos ejercicios de aplicación. Empecemos entonces enunciando el siguiente teorema. Las soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0 son x1 igual a menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a y x2 igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Comúnmente se escribe x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a para denotar de forma simplificada a dichas soluciones. Aquí el signo más menos significa que hay que tomar una solución con el signo positivo y otra solución con el signo negativo. Ahora que ya hemos visto cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática, veamos cómo se deducen dichas soluciones. Para esto recordemos que queremos solucionar la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde a es un número distinto de 0. Entonces lo que podemos hacer primero es dividir esta ecuación por a. Entonces nos queda que x cuadrada más bx sobre a más c sobre a es igual a 0 sobre a, que es 0. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar a bx por el número 2 y para no afectar esta igualdad también dividimos por el número 2. Entonces nos queda que x cuadrada más 2 veces bx sobre 2 veces a más c sobre a es igual a 0. Sin embargo, ahora observe que x más b sobre 2a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces bx sobre 2a más b sobre 2a al cuadrado. Entonces ya de aquí se sigue que x más b sobre 2a al cuadrado menos esta expresión que es b sobre 2a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces bx sobre 2a. Y ahora lo que sigue es sustituir x cuadrada más 2bx sobre 2a por esta expresión en esta igualdad. Y entonces nos queda que x más b sobre 2a al cuadrado menos b sobre 2a al cuadrado más c sobre a es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar b sobre 2a al cuadrado y en esta expresión, es decir, en la expresión c sobre a, vamos a multiplicar por 4a y dividir también por 4a. Entonces nos queda que x más b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrada sobre 4a cuadrada más 4ac sobre 4a por a, que es 4a cuadrada. Esto es igual a 0. Luego, esto implica que x más b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrada sobre 4a cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada es igual a 0. Y entonces x más b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada es igual a 0.
Luego aquí note que b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a al cuadrado. Entonces se va a tener que x más b sobre 2a al cuadrado menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, esto al cuadrado es igual a 0. Ahora note que esta expresión que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, entonces lo podemos factorizar y nos va a quedar que x más b sobre 2a más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a por x más b sobre 2a menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a es igual a 0. Pero que este producto sea igual a 0 quiere decir que este factor es igual a 0 o este factor es igual a 0. Del primer caso tenemos que x más b sobre 2a más la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a es igual a 0. Entonces, despejando x nos queda que x es igual a menos b sobre 2a menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, que es igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y del segundo caso, es decir, que este factor sea igual a 0, nos queda que x más b sobre 2a menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a es igual a 0. Y entonces ya de aquí despejando x nos queda que x es igual a menos b sobre 2a más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, que es igual a menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y por lo tanto, estas dos expresiones son las soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0. Por ejemplo, resolvamos la ecuación cuadrática x cuadrada más 3x más 2 igual a 0. En este caso, note que a es igual a 1, b es igual a más 3 y c es igual a más 2. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula general, obtenemos que x es igual a menos b, es decir, menos 3 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, es decir, 3 al cuadrado menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 2. Esto sobre 2 veces a, es decir, 2 por 1. Y esto es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 por 2, que es menos 8. Esto sobre 2 por 1, que es igual a 2. Y esto es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 8. 9 menos 8 es 1 y la raíz de 1 es 1. Esto sobre 2. Entonces, tomando la solución con la parte positiva, obtenemos que x1 es igual a menos 3 más 1 sobre 2.
lo cual es igual a menos 3 más 1 es menos 2, y sobre 2 es igual a menos 1. Y después, tomando la solución con la parte negativa, obtenemos que x2 es igual a menos 3 menos 1 sobre 2, lo cual es igual a menos 4 sobre 2, y esto es igual a menos 2. Y por lo tanto, las soluciones de la ecuación cuadrática x cuadrada más 3x más 2 igual a 0 son menos 1 y menos 2. Como segundo ejemplo, consideremos la ecuación cuadrática x cuadrada más 2x menos 1 igual a 0. En este caso observemos que a es igual a 1, b es igual a más 2 y c es igual a menos 1. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula general, obtenemos que x es igual a menos b, es decir, menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, es decir, 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1. Esto sobre 2 veces a, es decir, 2 por 1. Y esto es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por menos 1, que es más 4. Esto sobre 2 por 1, es decir, sobre 2. Y esto es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 4, es decir, la raíz cuadrada de 8. Esto sobre 2. Ahora note que 8 es igual a 2 por 2 al cuadrado. Entonces, esta expresión es igual a menos 2 más menos la raíz de 2 por 2 al cuadrado sobre 2, lo cual es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, esto sobre 2. Y esto es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 por la raíz de 2, esto sobre 2. Y esto es igual a menos 2 sobre 2, que es menos 1 más menos 2 por la raíz de 2 sobre 2, que es simplemente la raíz de 2. Por lo tanto, tomando la solución con la parte positiva, nos queda que x1 es igual a menos 1 más la raíz de 2. Y tomando la solución con la parte negativa, nos queda que x2 es igual a menos 1 menos la raíz de 2. Y por lo tanto, menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2 son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Ahora que ya hemos visto cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas, veamos unos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio dice lo siguiente: con una cartulina cuadrada se construye una charola cortando en cada esquina un cuadrado de 3 centímetros de lado y doblando hacia arriba los lados. Nos preguntan, ¿qué tamaño tenía la cartulina original si la charola tiene un volumen de 192 centímetros cúbicos? Entonces, para solucionar este problema debemos de encontrar la longitud de cada lado de esta cartulina. Como la cartulina es cuadrada, nos basta con encontrar la longitud de un lado. Entonces, supongamos que cada lado de este cuadrado mide x centímetros. Ahora consideremos los puntos A, B, C y D como se muestran en esta figura. Entonces observe que la longitud del segmento CD es x centímetros. Pero por hipótesis, el problema nos dice que el segmento CA mide 3 centímetros y el segmento BD también mide 3 centímetros.
Esto quiere decir que el segmento AB mide x centímetros menos 3 menos 3, es decir, x menos 6. Ahora consideremos los puntos E, F y G. Entonces nuevamente observe que el segmento EG mide x centímetros, pero el segmento EB mide 3 centímetros, al igual que el segmento FG. Entonces la longitud del segmento BF es igual a x menos 3 menos 3, es decir, x menos 6. Por lo tanto, el volumen de la charola que se construyó es igual a primero el ancho, que es x menos 6, por el largo, que es x menos 6, por la altura, que es 3 centímetros. Y esto nos dicen que es igual a 192 centímetros cúbicos. Entonces lo que tenemos es que 3 por x menos 6 por x menos 6, es decir, x menos 6 al cuadrado, es igual a 192. Entonces ya de aquí se sigue que x menos 6 al cuadrado es igual a 192 sobre 3. Y entonces x menos 6 al cuadrado es igual a 64. Pero ahora note que 64 es igual a 8 al cuadrado. Entonces x menos 6 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Y ahora pasamos restando 8 al cuadrado. Entonces x menos 6 al cuadrado menos 8 al cuadrado es igual a 0. Ahora lo que uno podría hacer es desarrollar x menos 6 al cuadrado y resolver esta ecuación cuadrática. Sin embargo, resulta más útil notar que esta expresión que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, entonces lo podemos factorizar de la siguiente manera: x menos 6 más 8 por x menos 6 menos 8, y esto es igual a 0. Entonces, como este producto es igual a 0, ya de aquí se sigue que este factor es igual a 0 o este otro factor es igual a 0. En el primer caso obtenemos que x menos 6 más 8 es igual a 0. Entonces x más 2 es igual a 0 y entonces x es igual a menos 2. Ahora en el caso 2, es decir, en el caso en el que x menos 6 menos 8 es igual a 0, implica que x menos 14 es igual a 0 y entonces x es igual a 14. Ya finalmente observe que cada lado de este cuadrado mide x centímetros y además x es mayor que 0. Entonces, cada lado de este cuadrado no puede medir menos 2 centímetros y por lo tanto, cada lado de este cuadrado necesariamente mide 14 centímetros. En el problema número 2 nos dicen lo siguiente: dos llaves llenan un depósito en 6 horas trabajando juntas. Nos preguntan cuánto tiempo necesitaría cada una por separado para llenarlo si una tarda 16 horas más que la otra. Entonces, para resolver este problema, supongamos que tenemos las llaves A y B, y sean A igual al número de horas que tarda A en llenar un depósito, y B igual al número de horas que tarda la llave B en llenar un depósito. Ahora, como la llave A tarda A horas en llenar un depósito, eso significa que la llave A en A por B horas va a llenar B depósitos. Análogamente, la llave B llena un depósito en B horas. Eso significa que en B por A horas va a llenar A depósitos.
Eso significa que cuando las dos llaves trabajan juntas en AB horas llenan B más A depósitos. Pero entonces cuando A y B trabajan juntas, eso significa que en A por B sobre A más B horas llenan A más B sobre A más B depósitos, es decir, en AB sobre A más B horas llenan un depósito. Sin embargo, sabemos que las dos llaves llenan un depósito en 6 horas trabajando juntas. Eso significa que A por B sobre A más B es igual a 6. Por otro lado, nos dice que una llave tarda 16 horas más que la otra en llenar dicho depósito. Entonces podemos suponer que la llave B tarda más horas en llenar dicho depósito que la llave A, y en consecuencia el número de horas que tarda la llave B en llenar un depósito, es decir, B, es igual al número de horas que tarda la llave A en llenar un depósito, es decir, A, más 16. Luego, sustituyendo B en esta expresión, obtenemos que A por B, que es A más 16, sobre A más B, es decir, A más 16, es igual a 6. Y entonces, de aquí se sigue que A por A más 16 es igual a 6 por 2A más 16. Entonces, ya de aquí obtenemos que A al cuadrado más 16 veces A es igual a 6 por 2A, que es 12A, más 6 por 16, que es 96. Y entonces A cuadrada más 16 veces A menos 12 veces A menos 96 es igual a 0. Y entonces A cuadrada más 4 veces A menos 96 es igual a 0. Ya luego de aquí resolviendo se sigue que las soluciones de la ecuación cuadrática A cuadrada más 4A menos 96 igual a 0 son menos 12 y 8. Eso quiere decir que A es igual a menos 12 o A es igual a 8. Pero recuerde que A es igual al número de horas que tarda la llave A en llenar un depósito, y por lo tanto A no puede ser igual a menos 12. Eso quiere decir que A es igual a 8. Finalmente, como B es igual a A más 16, obtenemos que B es igual a 8 más 16, es decir, 24. Y por lo tanto la llave A tarda 8 horas en llenar un depósito y la llave B tarda 24 horas en llenar un depósito. Ya finalmente, el último ejercicio nos dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 5 centímetros más el doble del otro. Si la hipotenusa mide 85 centímetros, nos preguntan ¿cuántos centímetros mide cada uno de los catetos? Entonces, para resolver este problema, supongamos que este cateto mide X. Entonces, el problema nos dice que el otro cateto mide 5 centímetros más el doble de lo que mide este cateto, es decir, 5 más 2X. Y además nos dicen que la hipotenusa mide 85 centímetros. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, obtenemos que x al cuadrado más 5 más 2x al cuadrado es igual a 85 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25, más 2 veces 5 por 2x, que es más 20x, más 2x al cuadrado, que es 4x al cuadrado, es igual a 85 al cuadrado.
que es 7225. Entonces ya de aquí obtenemos que 5x al cuadrado más 20x más 25 menos 7225 es igual a 0. Y entonces 5x al cuadrado más 20x menos 7200 es igual a 0. Luego, dividiendo esta ecuación por 5, obtenemos que x al cuadrado más 4 veces x menos 1440 es igual a 0. Ya luego, resolviendo, se sigue que las soluciones de la ecuación cuadrática x cuadrada más 4x menos 1440 igual a 0 son menos 40 y 36. Eso significa que x es igual a menos 40 o x es igual a 36. Sin embargo, x no puede ser igual a menos 40 porque nosotros siempre estamos considerando longitudes positivas y por lo tanto x es igual a 36. Eso implica que este lado mide 36 centímetros, este otro lado mide 36 por 2, que es 72 más 5, 77 centímetros, y la hipotenusa, como ya sabemos, mide 85 centímetros.